Buenas tardes. En esta presentación del Diplomado en Nutrología Médica hablaré sobre un nuevo artículo que salió en agosto del 2019 del American Journal of Cardiovascular Drugs, que lleva por título Pharmacotherapy of Obesity: Limits and Perspectives, en el cual se desarrollará el tema sobre nuevos fármacos actuales, fármacos que ya han sido eliminados del mercado, que se utilizan en pacientes con obesidad. Mi nombre es Denise Hilary Labastida Gutiérrez. La importancia de hablar sobre obesidad y sobrepeso es que actualmente está catalogada como una epidemia global. La OMS define obesidad y sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El resultado de la evolución, el tejido adiposo ha sido considerado como un almacenamiento de energía, el cual era muy benéfico para la población nómada cuando era agricultora, ganadera. Sin embargo, el estilo de vida sedentario, la predisposición genética, alimentos ricos en calorías, influencias culturales, actualmente nos han llevado a lo que llaman epidemia global de obesidad. Y quizá te estés preguntando, ¿realmente existe la epidemia global de obesidad? La respuesta es sí. En este mapa ubiquemos los países que están en color rojo y marrón. Son los países con mayor porcentaje de su población que son obesos, clasificados dentro del índice de masa corporal igual o mayor al 30%. Hablemos un poco de epidemiología para darnos cuenta de la importancia de los números y la estadística creciente de obesidad. Según la OMS, desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Y en el 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. He ahí la importancia de conocer la epidemiología a nivel mundial de esta epidemia creciente. A pesar de que existen distintos métodos para evaluar la grasa corporal en nuestro organismo, en la práctica clínica y la investigación epidemiológica, la antropometría es el método más utilizado. A la hora de efectuar un diagnóstico y una clasificación de la obesidad, la OMS, la International Obesity Task Force y las sociedades científicas recomiendan el empleo de datos antropométricos como peso, talla y circunferencia corporal. El indicador más utilizado en la mayoría de la población para la valoración de adiposidad es el índice de masa corporal, abreviado como IMC o índice de Quetelet. Este es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros. Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. Este artículo está basado en investigaciones y análisis realizados y aplicados en población en Estados Unidos, Brasil y Europa, por lo que para unificar los valores de IMC para diagnosticar a una persona con sobrepeso u obesidad, se utilizaron los valores según la OMS y según la CEDO, que es la Sociedad Española del Estudio de Obesidad, que propuso durante los años 2000-2007. En ambos, un límite inferior de peso normal correspondiente a un IMC igual a 18.5, el sobrepeso en el que está incluida una gran parte de la población adulta, contempla valores de IMC en el rango de 25 a 29.9, y haciendo énfasis en el rango de preobesidad,
Este se encuentra entre 27 a 29.9. La obesidad 30 a 49.9 kilogramos por metro cuadrado, todos ellos respectivamente. Por otro lado, se introdujo un nuevo grado de obesidad, que es el grado 4, u obesidad extrema, según la CEDO, y es para aquellos pacientes con un IMC mayor a 50 kilogramos por metro cuadrado. La importancia de hablar sobre síndrome metabólico, independientemente de la clasificación que utilicemos, sea TP3 o de la Federación Internacional de Diabetes, el síndrome metabólico nos permite ver realmente cómo está de una manera integral el paciente, y uno de los criterios más importantes es la obesidad central y la resistencia a la insulina, que juntos son considerados el núcleo central que desencadena este síndrome. Cuando hay una mejoría en la obesidad central y en el parámetro de la glucosa plasmática, automáticamente hay una mejoría en los criterios que es la disminución en los triglicéridos, un colesterol HDL en aumento, disminución de la presión arterial. Por eso la farmacoterapia actual emergente no solamente mide obesidad, reducción en cuanto a perímetro cintura o tejido adiposo, no solamente la disminución de la glucosa plasmática, no, también se está midiendo la mejoría en cuanto a los niveles plasmáticos de triglicéridos, de colesterol, la mejoría de los pacientes con presión arterial elevada. Por ello es necesario que veamos la farmacoterapia de una manera en conjunto e integral con el paciente. A lo largo de nuestra vida, ya sea profesional, personal, social, escuchamos cuáles son los factores que están relacionados con la obesidad, y en este esquema me gustaría detallar 6 factores que están en relación directa con la obesidad. Desde el estilo de vida sedentario, la ingesta excesiva de nutrientes con elevada concentración energética, que la encontramos como comida rápida, bebidas azucaradas, alimentos ricos en sal o grasa, etc., y pobres en micronutrientes, sí suelen costar menos, pero también seamos conscientes que tienen nutrientes de calidad inferior, los cuales contribuyen al incremento de la obesidad. Todos estos hábitos alimentarios, junto con un nivel inferior de actividad física, dan lugar a un aumento drástico de la obesidad. A pesar de que la génesis de la obesidad está condicionada por hábitos alimentarios y estilos de vida inadecuados, también pueden deberse a alteraciones metabólicas y trastornos neuroendocrinos, factores sociológicos, componentes hereditarios que representan menos del 1%, y las personas que presentan estos polimorfismos tienen mayor predisposición a padecerla. Por ello, el ejercicio físico regular, la promoción de hábitos saludables y dieta equilibrada son algunas de las medidas más eficaces para la prevención del sobrepeso y obesidad, y es importante hacer énfasis en todos estos factores a cada uno de nuestros pacientes. Se han descrito genes involucrados en la génesis de la obesidad, aunque se ha evidenciado que solo un número muy reducido de ellos tiene una relación directa en el desarrollo de esta patología. Los genes relacionados o implicados están en el control de la síntesis y actividad de ciertos péptidos implicados en la regulación del apetito, incluso también la respuesta del metabolismo basal, el efecto térmico de los alimentos o la actividad física espontánea. También esa susceptibilidad que se encuentra en alguna estructura o función de estos genes puede estar en la eficiencia de la utilización metabólica de los nutrientes energéticos para cubrir las demandas del organismo y la regulación de la adipogénesis. Entonces todos estos polimorfismos sí afectan o te hacen susceptible genéticamente a padecer obesidad. En una diapositiva pasada destacamos que los factores ambientales son muy importantes y son clave para padecer obesidad.
quise destacar 12 aspectos importantes. 1. Fármacos. 2. Aspectos psicológicos llamados depresión, ansiedad, entre otros. Urbanización y hábitat. La lejanía de un lugar para ir a hacer ejercicio, o bien horas extenuantes laborales, o bien factores alrededor de casa, de trabajo, que lo impiden, llamados inseguridad, etc. Estilos de vida, dieta, sedentarismo, el abandono de toxicomanías, tabaco, alcohol, paridad, el estado civil, entre otros. Hablar sobre obesidad no solo se refiere a un parámetro medible en IMC o aumento en el tejido adiposo o estilos de vida. También tiene relación importante y directa con otras enfermedades, ya que ésta las condiciona, como enfermedades cardiovasculares y otras alteraciones cardiorrespiratorias, desde cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, que fueron la principal causa de muerte en el 2012, también insuficiencia cardíaca, respiratoria o síndrome de apnea obstructiva del sueño, alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 o digestivas llamadas esteatosis hepática o reflujo gastroesofágico, que actualmente cada vez escuchamos más sobre ellas, alteraciones menstruales como síndrome de ovario poliquístico, infertilidad o incontinencia urinaria, y musculoesqueléticas desde artrosis hasta deformidades óseas. Es por ello la importancia en conocer realmente qué es esta enfermedad, de dónde viene, qué puedo hacer por no padecerla o por limitarla, y también qué impacto puede tener en la salud de mis pacientes. El tejido adiposo puede estar en cualquier parte de tu cuerpo, desde el pulmón, desde el epicardio, en las vísceras, subcutáneo, en la capa adventicia de los vasos sanguíneos, en los huesos. Es por ello que el tejido adiposo en la obesidad tiene una implicación importantísima, y por ello la relación con las enfermedades previamente expuestas. Este está compuesto desde adipocitos, fibroblastos, fracción estromal, dividida en preadipocitos, células mesenquimales, linfocitos, mastocitos, macrófagos, células endoteliales, vasos sanguíneos y nervios. Por ello la composición de este es compleja y es necesaria que analicemos por la implicación de los fármacos en ellos. El impacto de la obesidad va a depender de la fisiopatología del tejido adiposo, por eso es importante que conociéramos la composición de este. A menor tejido adiposo, la inflamación no está presente, hay un buen control metabólico y la función vascular se encuentra normal. A mayor cantidad de tejido adiposo, la inflamación aumenta, disminuye el control metabólico y la función vascular se ve muy comprometida por todos estos componentes, llamados macrófagos, llamados CD4, llamados linfocitos, llamados adipocitos necróticos o adipocinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Tenemos dos tipos de adipocitos en la obesidad. El adipocito blanco, este está relacionado con la enfermedad metabólica en la obesidad. Son hipertróficos y disfuncionales. El adipocito blanco es con el que tenemos que tener cuidado, mientras que el adipocito marrón aumenta la eliminación y utilización de nutrientes, reducen el exceso de triglicéridos y glucosa, y tiene un efecto benéfico y protector contra la obesidad. Por lo tanto, debemos tener más adipocito color marrón que color blanco. Como tratamiento de la obesidad, necesitamos dieta más ejercicio. Pero entre dieta y ejercicio, existen dos opciones más: intervención quirúrgica y tratamiento farmacológico. Esto está recomendado en pacientes que tengan un IMC mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado o mayores a 27 con complicaciones de obesidad.
Pero para entender la fisiopatología, primero debemos afinar tres términos. Hambre, que es la sensación fisiológica que se presenta cuando han transcurrido varias horas después de la última toma de alimentos, la cual no es sinónimo de apetito, hambruna y desnutrición, versus apetito, el cual es el antojo de comer, sensación que se tiene cuando se desea ingerir algún alimento en particular, y es independiente del hambre y no debe confundirse con ello. ¿Verdad que hemos utilizado los términos inadecuadamente muchas veces? Y el tercer término a destacar es energía, el cual, en nutriología, es el resultado de la degradación oxidativa de hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos. La energía se transforma con el fin de generar trabajo como el crecimiento, mantenimiento y transporte y concentración de sustancias, así como para efectuar actividades físicas e intelectuales. Para poder entender el mecanismo de acción de la farmacoterapia actual, necesitamos saber la fisiopatología, por lo cual, en este esquema lo voy a explicar. La obesidad involucra procesos metabólicos y neurohormonales para regular el hambre, la saciedad y la formación de tejido adiposo. Esta regulación se va a llevar a cabo en el sistema nervioso central y a nivel hormonal. La primera regulación energética se lleva a cabo en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, en específico en el núcleo arcuato, en el cual las hormonas anorexigénicas y orexigénicas expresan polipéptidos. Por ejemplo, las anorexigénicas expresan propiomelanocortina, llamado también POMC. Cocaína y anfetamina, en cuanto a su transcripción, son gracias a otro polipéptido llamado CART, mientras que las neuronas orexigénicas, llamadas AGRP y NPY, las cuales no solo se encuentran en el núcleo arcuato, sino también en el núcleo paraventricular y en el área lateral del hipotálamo. POMC requiere de una hormona estimulante alfa-melanocortina en el núcleo paraventricular para inhibir el apetito, aumentar el consumo de energía. Este estímulo es inhibido por las otras neuronas, AGRP y NPY, aumentando la síntesis de melanina. Las hormonas y señales vagales pueden, de las neuronas aferentes, regular el hambre y ansiedad gracias a la sensibilidad y deformidad mecánica de ciertos macronutrientes. La grelina es producida en las células del fondo del estómago y tiene un efecto orexigénico, activando a AGRP y a NPY. La noradrenalina activa a AGRP y a NPY, incrementando el consumo de comida y estimulando el apetito, disminuyendo el consumo de energía, opuesto a lo que hace dopamina y serotonina al activar a POMC y a CART. En la siguiente tabla están listados ciertos fármacos que se han utilizado en la farmacoterapia antiobesidad, clasificados en 5: agente adrenérgico, agente serotoninérgico, antagonistas cannabinoides, inhibidor de la absorción de grasa y antagonistas GLP-1, de los cuales destacaré en las siguientes diapositivas los más importantes. De la lista expuesta en el artículo sobre la farmacoterapia que se ha utilizado como tratamiento para la obesidad en Estados Unidos, Europa y Brasil, he seleccionado y hablaré específicamente de sibutramina, lorcacerina, fentermina y liraglutida, que actualmente están vigentes en el mercado, así como la combinación de naltrexona, ibupropión y orlistat. Para iniciar con el listado de fármacos utilizados antiobesidad, me gustaría iniciar con sibutramina, la cual es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Si retomamos un poco la fisiopatología ya explicada, estas actúan en las neuronas del núcleo arcuato. La serotonina activa las neuronas anorexigénicas, llamadas POMC, e inhibe las neuronas orexigénicas, NPY, disminuyendo el apetito y la ingesta de alimentos.
Este efecto está mediado por un mecanismo de acción doble. Al reducir el aporte de alimentos, al favorecer las funciones centrales de la noradrenalina y la serotonina, y a su vez ejercer ese efecto a través de sus receptores adrenérgicos alfa 1, beta 1, 2A y 2C respectivamente. Este aumento de energía implica el estímulo de la función constante de la noradrenalina y de la serotonina, aumentando el tono simpático central sobre el tejido adiposo pardo y la activación de los receptores beta 3. Por ello, uno de sus efectos adversos es que incrementa la presión arterial y el riesgo de cáncer, y está contraindicado en aquellas personas con antecedentes de cardiopatía isquémica u otros trastornos cardiovasculares, así como hiperplasia prostática benigna, hipertiroidismo, glaucoma de ángulo estrecho o hipertensión arterial no controlada. Continuando con el medicamento llamado lorcacerina, este fue aprobado en el 2012. ¿Cómo actúa la lorcacerina? Bueno, esta se une y activa los receptores de serotonina, que son el 2C y el 2A, localizados en el núcleo arcuato. Sin embargo, la lorcacerina, al unirse al receptor 2A, puede producir efectos alucinógenos. Sin embargo, tiene muy buen efecto anorexigénico, ya que estimula las neuronas POMC y provoca una sensación de saciedad y en consecuencia hay una pérdida de peso. Entre sus efectos adversos está la cefalea, náuseas, sinusitis y nasofaringitis. Fentermina y topiramato, como combinación, fueron aprobado este medicamento en el 2012. La fentermina es utilizada para el tratamiento a corto plazo de la obesidad en pacientes que se ejercitan o que tienen una dieta reducida en calorías. El topiramato es indicado para tratar la epilepsia y migraña. Sin embargo, la fentermina, al ser estimulante del sistema nervioso central, el topiramato ejerce un efecto sedativo, lo cual esa combinación resulta muy favorable y con gran impacto en el paciente. Al hablar por separado de ambos metabolitos, la fentermina estimula el hipotálamo y genera una respuesta norexigénica. Estimula la liberación de noradrenalina, dopamina y serotonina, y aumenta el tono simpático como consecuencia, lo cual es un efecto similar a las anfetaminas. Entre sus efectos adversos radican la elevación de la TA y taquicardia. A su vez, el topiramato, como antiepiléptico, antagoniza los receptores AMPA y NMDA, que son receptores del glutamato en neuronas posinápticas, aumentando la actividad de las neuronas GABA. El mecanismo antiobesidad es desconocido, pero como antes explicaba, causa un efecto sedativo, contraponiendo un poco el efecto simpático que ejerce la fentermina en el cuerpo del paciente, como un efecto sedativo. Actualmente la combinación de fentermina y topiramato es la más efectiva de todos los fármacos antiobesidad. Sin embargo, como efecto adverso, tiene entumecimiento o sensación de hormigueo, mareo, insomnio, constipación y boca seca. Un medicamento realmente interesante, el cual debemos de tener atención en él, es el liraglutide, el cual es un análogo de GLP-1 que fue aprobado como tratamiento para diabetes mellitus tipo 2 a una dosis de 1.2 a 1.8 miligramos al día subcutáneo. Pero este análogo de GLP-1 se une a receptores que se encuentran en las neuronas POMC, las cuales disminuyen o suprimen el apetito. No solamente actúa ahí, sino que también actúa en el sistema límbico al disminuir el placer por comer determinadas porciones de comida. A su vez, tiene un impacto cardioprotector, disminuye la producción de glucosa, o es decir, mejora el aprovechamiento de la glucosa en el cuerpo, disminuye o retarda el vaciamiento gástrico,
Asimismo, es un neuroprotector al disminuir el apetito también y aumenta la sensibilidad de la insulina en el páncreas. Por todo ello, es un medicamento ideal en pacientes no solamente con diabetes mellitus tipo 2, sino también con síndrome metabólico. El medicamento del cual vamos a hablar a continuación ha sido utilizado para tratar la dependencia de alcohol y los opiáceos, así como indicado uno de sus metabolitos para tratar la depresión, el trastorno afectivo estacional y auxiliar en el tratamiento de la dependencia al tabaco. Sin embargo, al unir estos dos metabolitos llamados bupropión y naltrexona, tuvieron un gran resultado, ya que estos aumentan la actividad de las neuronas POM, es decir, estimulan a que las neuronas POM estén más tiempo activas y no haya un feedback negativo hacia ellas, lo cual ayuda para disminuir el apetito y, por consiguiente, pérdida de peso. A su vez, tiene acción en niveles de hemoglobina glucosilada, colesterol, HDL y triglicéridos. Entre sus efectos adversos se destacan náuseas, dolor de cabeza, vómito, mareos, insomnio, boca seca y diarrea. Contraindicaciones: no deben usarse en pacientes con trastornos convulsivos, pueden elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, en pacientes con padecimientos cardiovasculares hay que evitarlos. El último medicamento, llamado Orlistat, es el único recomendado para tratamiento a largo plazo. Es un mecanismo de acción periférico, el cual su fisiopatología consiste en bloqueo de la lipasa intestinal, disminuyendo el 30% de la absorción de grasa ingerida. No afecta el apetito, pero entre sus efectos adversos se encuentran flatulencia, incontinencia anal, diarrea, mala absorción de vitaminas liposolubles, principalmente la vitamina D, y está contraindicado en pacientes con mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal y colon irritable. Así que en la siguiente imagen te resumo las dianas farmacológicas actuales de los medicamentos que ya expuse. Si esto no es suficiente, hay muchos más medicamentos que aún continúan en investigación, en análisis, en fase 1, en fase 2. Creo que en muy poco tiempo tendremos más medicamentos que impacten en la obesidad, en síndrome metabólico y en otras enfermedades. A continuación te voy a detallar algunos que están expuestos en este artículo para que no los pierdas de vista. La siguiente tabla es importante. Son 6 medicamentos que aún continúan en investigación, pero en próximos años estoy segura que estarán dentro de los más utilizados en la farmacoterapia antiobesidad. Tenofensine es un inhibidor de la recaptura de serotonina, la cual activa neuronas anorexigénicas al aumentar los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina. Aún se encuentra en fase 3. En los animales, incrementa el nivel de saciedad gastroenergético, cambios metabólicos, oxidación de ácidos grasos. Pero sus efectos adversos, como todos los medicamentos, tenemos constipación, insomnio y boca seca. GSK 1521-498 es un receptor opioide, antagonista de los receptores opioides, mejor dicho. Previene la inhibición de las neuronas POMC por endorfinas y mantiene la saciedad por más tiempo. Disminuye la cantidad de ingesta de comida, peso, cantidad de adipocitos blancos, reduce el gusto y placer por comida y bebidas azucaradas. Actúa especialmente en la amígdala y putamen, así como en el globo pálido. Livoletide es un análogo de grelina, la cual es una hormona peptídica del estómago que actúa directamente en las neuronas NPY y AGRP. Livoletide actúa como inhibidor de la grelina, estimula la expresión de los marcadores mitocondriales contra la inflamación del tejido adiposo. Cetilistat, sí, suena como Orlistat, y realmente el Cetilistat actúa de la misma manera que el Orlistat. Disminuye la digestión y absorción de grasas, disminuye la cantidad de leptina, triglicéridos y colesterol. En sus efectos adversos,
La ventaja que este tiene es que son menores que el orlistat. Adipotide induce apoptosis de las células endoteliales del adipocito blanco. Recuerda que el adipocito blanco es peor que el adipocito color marrón. Causa pérdida de peso y pérdida de tejido del adiposo blanco, mejorando los parámetros metabólicos, triglicéridos, LDL, VLDL y HDL. Corrige la expresión de los genes relacionados a la disfunción mitocondrial, fosforilación oxidativa y degradación de aminoácidos. De manera que este medicamento solamente ha sido probado en monos de una manera inyectada, y la cual tiene un efecto adverso a nivel renal. Cuando este es retirado, el problema a nivel renal se quita. Sin embargo, se está promoviendo que su estudio sea en cápsulas y así evitar el efecto que tiene a nivel renal. La dapaglifosina es un inhibidor cotransportador 2 de glucosa sodio, expresado en el sistema renal. Este transportador permite la reabsorción de glucosa en el riñón, y su inhibición, gracias a la dapaglifosina, causa un incremento en la excreción de glucosa por la orina, asimismo la reducción de la glucemia, disminuyendo la acumulación de aminotransferasas en el hígado y mejorando la fisiología hepática, disminuyendo la hemoglobina glucosilada y mejoría en la presión arterial. ¿Verdad que este tema está muy importante? Para finalizar, como conclusión, a pesar de la nueva era de fármacos, que cada día son analizados minuciosamente, emergen nuevas opciones más. Sin embargo, los pacientes son diagnosticados con obesidad y con la intención de pérdida de peso usan la farmacoterapia de manera errónea. En incontables ocasiones los fármacos han sido utilizados sin vigilancia médica o por un profesional capacitado, y además han sido utilizados sin el dúo con dieta y ejercicio. Una pérdida de un 5 o un 10% con farmacoterapia es la ideal y debe ser respetada por pacientes y médicos o personal involucrado y capacitado en tratar a un paciente con obesidad. Es suficiente para mejorar niveles y parámetros de colesterol, triglicéridos, incluso hemoglobina glucosilada o bien el tejido adiposo. La interacción entre los fármacos y algunos componentes de la dieta es un tema inexplorado. Es decir, no sabemos cómo pueden actuar, qué simbiosis podrían hacer entre un fármaco y algún alimento, o bien cómo se podrían contraponer algunos fármacos con alimentos utilizados en la dieta. El uso de un macronutriente puede alterar la respuesta de saciedad del organismo. Ejemplo, el sistema gastrointestinal responde a una dieta alta en proteína, secretando mayor cantidad de colecistocinina, peptidotirosin o GLP-1, y todos estos tienen acción anorexigénica. Es al final complicado hacer una comparación de todos los fármacos en tratamiento contra la obesidad existentes, por las variaciones en tiempo, pacientes, limitantes que se encuentran. A pesar de la investigación y nuevos descubrimientos, asimismo son los efectos adversos. Por ello aún requiere de mayor investigación, trabajo en equipo entre los profesionales de la salud involucrados, pero no perder de vista la prevención primaria. Detallarles y hacerles énfasis a los pacientes cómo mejorar su estilo y calidad de vida. Para la elaboración de esta exposición se utilizó bibliografía adicional de la OMS, Obesidad y Sobrepeso, publicada en febrero de 2018, así como 10 datos sobre la obesidad de la OMS, febrero de 2018, Obesidad en la edad adulta, Genofood, 16 de febrero de 2020, Libro de Guyton, Fisiología Médica, Endocrine Reviews 20, 105-875, y Marian Carretero, Sibutramine Elsevier, volumen 1, número 4, páginas 144 y 148.